Muchas gracias y recibo preguntas. Gracias. Presidente, buenos días. María Camila Correa, de Blue Radio. Ayer el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor del gobierno. Busca revivir estas curules especiales para las víctimas del conflicto. Sin embargo, ya el Senado dijo que va a impugnar esta decisión y que únicamente va a enviar este proyecto a la Presidencia si hay una decisión del Consejo de Estado. ¿Usted qué responde ante esta decisión? Pues mire, el Consejo de Estado no falló a favor del gobierno, falló a favor de las víctimas. Y estamos en un Estado de Derecho. Hay una controversia entre el gobierno y muchos congresistas con el presidente del Congreso, con el secretario del Congreso. Cuando hay esas diferencias en un Estado de Derecho, esas diferencias las dirimen los jueces. Eso es lo que hemos dicho desde el principio, eso está en manos de los jueces y hay que continuar con los procedimientos judiciales para definir de una vez por todas esta situación. Nosotros respetamos los procedimientos y respetamos a los jueces. Bueno, presidente, hay gran incertidumbre por lo que va a pasar con el cese al fuego con el ELN y con la recomposición del equipo negociador. ¿Ya hay alguna decisión en la materia sobre nuevos nombres? ¿Ya hay alguna decisión sobre si se debe prorrogar el cese al fuego? Y una pregunta adicional, quisiéramos conocer cuál es la postura de usted, presidente de la República, a propósito de la controversia que envuelve al secretario general Alfonso Prada por las denuncias que se han conocido y que incluso han trascendido ante la Procuraduría. Bueno, sobre la primera pregunta, yo no tengo sino palabras de agradecimiento y de elogio por el equipo negociador encabezado por el doctor Juan Camilo Restrepo. Ayer mismo me volví a reunir con él para analizar la situación en este momento. Vamos hasta el 9 de enero, escuchamos y leímos con mucha atención la carta que el ELN le envió a las Naciones Unidas y esperamos que a partir del 9 de enero podamos negociar una prolongación y unas nuevas condiciones de ese cese al fuego. Yo he resuelto y he decidido nombrar como nuevo jefe negociador al ex vicepresidente Gustavo Bell. Él será el nuevo jefe de la delegación y con él vamos a conformar el equipo que lo acompañará a partir del 9 de enero. En cuanto al secretario general Alfonso Prada, fue él mismo, él el que pidió a la Procuraduría que investigaran cualquier actuación. Yo confío en él y espero que después de esta investigación de la Procuraduría pues salga avante y siga cumpliendo con su deber como lo ha venido cumpliendo. Presidente, buenos días. Cintia Pineda, de Cable Noticias. Hay polémica en el país por una frase que dijo el ministro de Defensa, quien manifiesta que a los líderes los están asesinando por un lío de faldas. ¿Usted cree en esta teoría? ¿Usted respalda lo que dice el ministro? Es que el ministro no dijo eso. El ministro después aclaró, porque lo citaron realmente fuera de contexto. Él dijo que la Fiscalía había indicado que habían múltiples razones para estos asesinatos que nos duelen, nos preocupan, y también él lo reiteró, es una prioridad para el gobierno tratar de impedir estos asesinatos y sobre todo que se haga justicia. Por eso hemos venido trabajando con la Fiscalía para ver cuáles son los responsables de estos crímenes, y él lo que dijo fue que hay muchas razones de tipo político, que a los erradicadores o los que están promoviendo la sustitución de cultivos, a los reclamantes de tierras, problemas de linderos, e incluyó esa frase que dijo, pero creo que fue citado fuera de contexto. Por supuesto que yo no creo que ese sea el motivo por el cual están asesinando a los líderes sociales, y soy el más interesado en que esos asesinatos paren, y por eso le he dicho al vicepresidente, al ministro del Interior, al ministro de Defensa, al fiscal, al procurador, al defensor del pueblo, que por favor hagamos todo lo que esté a nuestra disposición para impedir que esos asesinatos se sigan presentando. Claro. Señor presidente, yo le insisto en el tema
de las curules para las víctimas. ¿Qué pasaría, qué podría pensar el país si el presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, dice, yo no voy a mandarle al presidente eso para que lo promulgue porque cree él que eso no pasó? ¿Qué va a pasar ahí? Pues esa es una situación hipotética. Esperemos a que se cumplan los términos y veamos qué decide el presidente del Senado. Nadie, ni el presidente de la República, mucho menos, está por encima de la ley. Dos preguntas, presidente. Buenos días. La primera, la Corte Suprema ya avaló la extradición de Gustavo Moreno, el exfiscal de anticorrupción. ¿Cuándo va usted a firmar eso? ¿Hoy, mañana, antes de finalizar este año? La segunda, el Clan del Golfo, en su reciente carta, da indicios de querer como negociar con ese cese unilateral que ellos proponen. ¿Usted sigue en esa postura de que solamente la vía es sometimiento a la ley o abre la posibilidad, si acaso, pues de una negociación con este grupo ilegal? Mire, Francis, lo primero, al exfiscal Moreno lo voy a extraditar, pero voy a condicionar esa extradición a que diga la verdad aquí en Colombia, como me lo ha pedido tanto la Procuraduría como la Comisión de Acusaciones. Y apenas acabe de decir la verdad, lo extradito. En cuanto al Clan del Golfo, lo que hemos venido diciendo, y lo reitero, aquí no puede haber una negociación política. El Clan del Golfo no es un grupo político. Aquí lo que cabe es un sometimiento a la justicia. En ese sometimiento, la Fiscalía tiene la posibilidad de ofrecer ciertos términos de acuerdo a las condiciones de ese sometimiento. Y eso es lo que posiblemente vaya a suceder. Espero que suceda porque sería una buena noticia para el país. Presidente, buenos días. Jennifer Sáenz, de Red Más Noticias. Ayer el expresidente Pastrana mandó una carta pidiéndole al Senado y a la Cámara de Representantes que se abriera nuevamente el juicio de pérdida de cargo por el caso de Odebrecht. ¿Qué opinión tiene usted con respecto? ¿Qué le respondería? Pues mire, esa es la polarización que yo quiero que ojalá no sigamos tratando de estimular en este país. Yo le pido todos los días a Dios que no permita cuando yo sea expresidente que los celos, que la envidia, que el odio me invada, me domine. Yo espero que eso nunca me suceda a mí. Y lo que yo pido es que esa polarización le está haciendo demasiado daño al país. El presidente Pastrana ha hecho toda clase de propuestas que ya nadie le para bolas. Señor presidente, buenos días. Orlando Villar, de Caracol Radio. Se registró en Cartagena una situación complicada con una persona que fue puesta en la justicia, por la justicia en libertad, un violador que ya había sido denunciado, había agredido a varias mujeres de forma permanente. Las denuncias estaban, se le autorizó por la justicia a salir y mató a una menor en Cartagena. Estos casos pues los hemos venido viendo constantemente, el caso de Juliana Samoní y otros temas que se registran en el país. ¿Desde el gobierno van a impulsar algo, presidente? Se ha caído la ley de cadena perpetua para violadores constantemente, no avanzan y no parecen fortalecerse las penas para estos tipos de delitos. ¿Qué va a hacer el gobierno al respecto, presidente? Esto es un problema de nuestra justicia y como usted bien sabe, nosotros hemos querido que todas las instituciones en Colombia, todas, incluyendo la justicia, mejoren sus procedimientos, sean más efectivas. Eso es un proceso de mejoramiento continuo que cualquier democracia tiene que hacer. En el caso específico nuestro, la justicia tiene que reforzar ese proceso de mejoramiento continuo para evitar precisamente los casos como los que usted menciona. Presidente, buenos días. Ángelo Campo, de RCN Radio y la FM. Presidente, aún no hay claridad qué va a hacer el gobierno frente a los proyectos vía Fast Track que no se alcanzaron a tramitar antes del 30 de noviembre. ¿Qué va a hacer el gobierno nacional? ¿Qué va a hacer usted, presidente, frente a este tema? ¿Cuál es la decisión? Pues mire,
gracias por su pregunta porque me da la oportunidad de decir, lo fundamental del Fast Track se aprobó. Cuando uno hace un balance en este año legislativo, el Fast Track realmente lo que se esperaba era que se utilizara para las reformas constitucionales, que generalmente duran 2 años y que con el Fast Track duran 1 año. De todas las reformas se aprobaron la inmensa mayoría, menos la reforma política, y está en entredicho la reforma que le da las curules para las víctimas. Pero lo fundamental se aprobó. Ya tenemos a unas FARC desarmadas que van a hacer política, que se constituyeron en partido político, y ya tenemos una justicia especial para la paz, para que no haya impunidad para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, y creo que lo que hemos logrado en este año ha sido muy, muy positivo. Que faltan muchos aspectos del acuerdo para cumplir, eso es cierto, pero es que tenemos de 10 a 15 años para cumplir con el resto, pero lo grueso en el corto plazo ya se cumplió. Eso es muy importante que la gente lo entienda, porque hay mucha gente interesada, incluyendo las propias FARC, en señalar al gobierno que no estamos cumpliendo, que mire las demoras, y efectivamente ha habido demoras en muchos aspectos, pero lo fundamental se ha venido cumpliendo. ¿Qué va a pasar con lo que no se aprobó en el Fast Track? Ya mandamos al Congreso con mensaje de urgencia esas leyes que están, inclusive la mayoría, en el Congreso. El propio Consejo de Estado dio un concepto diciendo que no pierden, no hay que volver a comenzar el procedimiento al terminar el Fast Track, y con la solicitud de mensaje de urgencia, entonces van a tener el mismo trámite en términos de tiempos que si estuvieran en Fast Track. Y eso es lo que va a suceder apenas se vuelva a reunir el Congreso. Comienza la campaña política. ¿Siente usted, y discúlpeme el término, que el gobierno va a ser el trompo de poner? Porque ya ve uno que usted habla del manejo de su economía, pero uno de los candidatos ya está dándole con todo este tema. ¿Cómo ve usted eso? Pues mire, aquí y en cualquier parte del mundo, los candidatos comienzan a criticar lo que está. ¿Y quién está? El gobierno. Eso es normal, eso es parte del juego político. Y estamos preparados para eso. ¿Y cómo respondemos? Con los hechos. Porque estamos en la época de la posverdad. Y ahora, en estas épocas de redes sociales y de tanta especulación y tanta posverdad, pues lo importante es que los hechos salgan y digan lo que realmente está pasando. Y el gobierno lo que quiere es simplemente defenderse con los hechos. Nosotros no nos vamos a poner a responder cada ataque de cada candidato, no nos corresponde. Creo que debemos colocarnos por encima de la campaña electoral, pero sí mostrar los hechos. Ahí están, son tosudos, son contundentes. Como lo dije al principio, hemos cometido errores, hemos tenido dificultades, pero los avances han sido muy importantes en todos los frentes, en el frente económico, en el frente social. Mire la infraestructura, mire la vivienda, mire la educación, mire la tecnología. Por donde uno analice la obra de gobierno de estos 7 años y medio, hay avances muy importantes. Que nos falta muchísimo, por supuesto. Siempre, siempre. Los gobiernos no tienen las capacidades para suplir las necesidades de todos los ciudadanos, y siempre nos quedan muchas cosas por hacer, y nos han quedado muchas cosas por hacer. Presidente, buenos días. Soy Mauricio Dueñas, de Agencia EFE. Tengo 2 preguntas, presidente. ¿Qué opinión le merece la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos de acabar la neutralidad del Internet? Si eso ¿de qué manera eso afectaría al país, y si en algún momento podríamos asumir una decisión similar?
Y la siguiente pregunta es la calificadora de riesgos Standard, la decisión de la calificadora de riesgos de Standard & Poor's sobre Colombia. Bueno, sobre la primera pregunta, nosotros y este gobierno, por ley, en un plan de desarrollo, adoptó la neutralidad de Internet y la vamos a mantener. Creemos que es algo que ayuda a uno de los objetivos fundamentales que hemos tenido en este gobierno, que es la equidad. Usted ha visto nuestras propagandas, queremos un país en paz, un país con más equidad y un país mejor educado. Esta neutralidad de Internet es un aspecto muy importante de la equidad y por eso la vamos a mantener. Como le digo, es ley de la República y por eso no estamos de acuerdo con quienes quieren romper esa neutralidad. Respecto de la calificación de Standard & Poor's, el ministro de Hacienda estuvo hablando largamente con Standard & Poor's, explicó clarísimamente que no era sobre lo que estaba sucediendo en este momento, sino las dificultades que veía hacia el futuro. Algunos dicen que eso es insólito, que cómo va una calificadora de riesgo a calificar el futuro y no el presente, pues es que precisamente lo que hacen las calificadoras de riesgo es eso, es tratar de ver qué está pasando en el futuro para decirle a los inversionistas, ojo, que aquí puede haber algún problema. Las demás calificadoras no se movieron, tienen la calificación igual y con una perspectiva estable. Nosotros hemos venido haciendo una labor muy importante de mantenernos dentro de la regla fiscal, que es lo que más miran esas calificadoras de riesgo. Hace 2 días firmó un decreto reduciendo en 4 billones de pesos el presupuesto para precisamente ir cumpliendo con la regla fiscal. Eso lo aprecia mucho no solamente el mercado, sino los organismos multilaterales, y el mercado, que es el juez más implacable, no se ha movido. Los llamados spreads están iguales. Hoy el costo del crédito para los bonos colombianos sigue siendo muy parecido. El dólar inclusive ha bajado, de manera que creo que la advertencia que hace Standard & Poor's, que es válida, es ojo con el populismo, ojo con esas ofertas de propuestas fiscales que no cuadran. Si hay alguien que va a bajar impuestos, que diga cómo va a reemplazar esos impuestos o que diga qué gastos específicamente se van a reducir, para que las finanzas no entren en desequilibrio, que es lo que más les interesa a las calificadoras de riesgo. Presidente, muy buenos días. Brian Becerra, de Primera Página. Continuando con el tema de Standard & Poor's, ¿cuál es el mensaje para el próximo gobierno para mantener el grado de confianza en el país y la confianza inversionista? El mensaje yo lo acabo de dar, es mantenga la disciplina fiscal. Este gobierno ha querido ser muy conservador y muy responsable en lo fiscal y muy agresivo en lo social. Están estrechamente vinculados los dos conceptos. Uno no puede tener una política social agresiva si no tiene recursos y no tiene cómo financiarla. Por eso la responsabilidad fiscal es tan importante. Nosotros en este gobierno introdujimos el concepto de sostenibilidad fiscal en la propia Constitución. Nosotros nos autoimpusimos la regla fiscal. Por eso, cuando comenzó este gobierno, no teníamos grado de inversión. Hoy tenemos grado de inversión. Eso se debe a que hemos seguido en forma muy disciplinada la regla fiscal. Eso se debe a que nosotros hemos tenido una política muy conservadora en la parte fiscal, es decir, no hemos malgastado el dinero y hemos tratado de equilibrar todos nuestros números. Por ejemplo, la inflación, que por la devaluación y por la baja del precio del petróleo se había subido, la volvimos a poner en cintura. Por ejemplo, el déficit en la balanza de pagos, que se disparó también por ese motivo, volvió otra vez a estar en niveles perfectamente aceptables. Inclusive esta mañana, si usted ve los periódicos, dicen que el
el déficit comercial se ha bajado en 37%. De manera que eso es lo que yo le recomendaría al próximo gobierno para mantener el grado de inversión, disciplina fiscal y responsabilidad fiscal. Buenos días, señor presidente. Patricia Garib, de Argus Media. Una pregunta en lo económico. Los precios petroleros ya están en plena recuperación. Sin embargo, la producción colombiana parece estar estancada y no han habido nuevos o importantes descubrimientos en los últimos años. La industria petrolera, más allá del tema de seguridad, que en muchos casos ya se ha superado, mencionan como los principales desafíos las consultas populares y la carga tributaria. ¿Qué medidas puede tomar el gobierno antes de terminar su mandato para estimular la exploración y producción? Bueno, como usted ha visto en estos últimos días, la industria petrolera, ella misma ha dicho, la inversión en exploración ha crecido sustancialmente. Este año creció muchísimo sobre lo que hicieron el año pasado. Se están descubriendo nuevos yacimientos, inclusive Ecopetrol lo anunció ayer, antes de ayer, o sea que vamos en la dirección correcta. El tema de las consultas populares se está resolviendo también a través de los jueces. Yo pienso como gobierno que ahí tenemos que tener unas reglas mucho más claras de las que hemos tenido hasta ahora, porque hay una zona gris entre la potestad de los municipios y la del gobierno nacional. El gobierno nacional piensa que eso es una potestad del gobierno nacional y esperamos que eso se dirima lo más pronto posible a través de los mecanismos judiciales para dar certeza en las reglas de juego a los inversionistas. Nos interesa muchísimo atraer más inversión, está llegando más inversión y la parte tributaria, pues precisamente al sector petrolero le dimos unos estímulos muy importantes a través de una especie de CERT que puede cruzar los impuestos con los gastos, por ejemplo, en exploración. Señor presidente, una precisión. Usted hablaba cuando mencionó al ELN de que a partir del 9 de enero van a retomar la negociación para la ampliación del cese bilateral al fuego. Pero es en esta fecha cuando se va a culminar. Quiere decir que va a haber un periodo donde se reiniciará la confrontación mientras se adelanta ese diálogo de cese bilateral al fuego. Digamos que la gente había entendido, o habíamos entendido, que había una mesa temporal que iba a dialogar eso durante estos días. ¿Nos podría precisar esa información, por favor? No, mire, la carta del ELN a Naciones Unidas además tiene algunos elementos con los cuales nosotros no estamos de acuerdo. Ellos dicen que ellos quisieran que esa comisión de verificación, por ejemplo, que por qué no reclaman, no se pronunció con los hechos de Tumaco o con un asesinato de una líder indígena en el Cauca. Si esos hechos no tuvieron nada que ver con el cese al fuego, con el ELN, pues esa comisión de verificación no tiene por qué pronunciarse. Son ese tipo de diferencias las que todavía tenemos con el ELN, que las estamos resolviendo, y yo esperaría que el 9 de enero el cese al fuego no se rompa, sino que iniciemos de común acuerdo la negociación para la nueva fase, que inclusive espero que sea mucho más sólida que esta fase anterior, que afortunadamente ha tenido unos resultados relativamente positivos. Señor presidente, hay un tema que le preocupa al país y es la reforma pensional. Hay muchas propuestas, hay unas que hablan de elevarle a los hombres la edad a 70 años para la pensión. ¿Cómo ve esto? ¿No es un despropósito? Y la última, presidente, salario mínimo. ¿Cómo va a quedar? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Ya va a firmar el decreto? Pues mire, la reforma pensional no la aprobamos en este gobierno, aprobamos muchísimas reformas, pero esa no, le quedamos debiendo al país esa reforma y el próximo gobierno tendrá que estudiarla. Sí hay unos estudios, le pedimos a la Comisión de Gasto Público que hiciera una propuesta sobre una buena reforma pensional, pero el tiempo se nos acabó y por eso el próximo gobierno deberá
asumir ese desafío. Respecto del salario mínimo, yo espero que todavía hay muchos días que quedan para tener que tomar la decisión y que entre los empresarios y los sindicatos se pongan de acuerdo para no tener que expedir el salario mínimo por decreto. De eso se trata esa mesa de concertación laboral y hacemos votos para que eso suceda así, que terminemos el gobierno como lo comenzamos, con un salario concertado y no impuesto por decreto. Presidente, y con respecto a las elecciones atípicas en Cartagena, en Amazonas, ¿ya hay algo definido? Pues la ley nos da unos tiempos y estamos usando esos tiempos para poder convocar esas elecciones. Lo que queremos es que no se crucen con las elecciones parlamentarias, entonces estamos viendo cómo manejamos la situación en ambos casos. Pero tenemos unos términos que la ley nos impone. Muy bien, les agradezco mucho y que tengan una feliz Navidad.